Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias siempre por estar. Segunda sesión, tercera clase. Damos continuidad a esto que se llama estrategias de aprendizaje, que también lo son. No son las mismas, pero obviamente se complementan con las estrategias de enseñanza. ¿Ya? Les agradezco por todas las tareas. ¿Ya? Ya las había revisado, pero como se cayó la plataforma, pues todavía no cargué las valoraciones. ¿Ya? La noche lo voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ya? Manteniendo estos mismos grupos. Bueno, tenemos dos partes en esta sesión. Una primera parte dejé pendiente porque ya avanzó el tiempo en la anterior sesión de un espacio expositivo en torno al trabajo colaborativo, a la importancia del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo. Después vamos a seguir reflexionando en torno a lo que son las estrategias, ¿ya? Pero en función a eso vamos a hacer un ejercicio de vocación, ¿ya? Ya les voy a presentar cómo. Pasado eso, entramos ya a la tarea. Y la tarea tiene dos fases, ¿no? Ese puzzle colaborativo de estrategias activas, que es esta primera parte, y después es el mini quest, ¿ya? La idea es socializarlo, pero quizás no nos alcance el tiempo para hacerlo, ¿ya? No todos los grupos están trabajando como estamos trabajando, ¿ya? He incorporado un fragmento a la tarea y si tienen colegas, compañeros, compañeras, familiares en otros grupos, la tarea 2 ya ha sido entregada. Yo la he postergado precisamente para fortalecerla. Esa tarea 2 va a implicar esa resolución de la mini quest, de esta mini búsqueda significa, que es una estrategia activa. Adicionalmente, van a hacer una planificación, ¿ya? Esa es la tarea 2 que la van a resolver precisamente en grupo, ¿ya? Vale. Quiero partir un poquito cerrando el tema de las estrategias de aprender a aprender con este video que también estaba en la plataforma, ¿ya? De Héctor Ruiz, que precisamente advierte la importancia de enseñar las técnicas de aprendizaje. O sea, no basta con que los estudiantes sean buenos receptores de la información, ¿ya? Y a veces esperamos eso, que los estudiantes, pues, y los juzgamos, que la medida en que han podido asimilar la información de la manera posible, mejor si es a mi estilo de enseñanza, ese va a ser un buen estudiante. ¿Por qué no se hablan de estas cosas? Porque quizás es un tema reciente. No, no es reciente, ya tiene casi 40, más de 40 años de vigencia, desde que se han publicado las inteligencias múltiples, por ejemplo, el 84. Ya hay 40 años de historia de las inteligencias múltiples. ¿Por qué no se ha metido entonces en el tema de discusión y por qué seguimos colocando cuadros de honor, por ejemplo? ¿Por qué seguimos clasificando, rankeando a los profesionales en función de un promedio? Y por qué efectivamente pues creemos que el mejor estudiante es precisamente el estudiante obediente. Pues todo demuestra que efectivamente los mejores estudiantes no son los más obedientes, ¿ya? Como perfiles de estudiante y como resultado de aprendizaje. Cumplen su rol pasivo, sí, cumplen su rol domesticado, sí, cumplen su rol dócil, sí, pero está totalmente comprobado que no siempre los mejores estudiantes son los mejores profesionales. Y está comprobado de sobremanera que los mejores estudiantes no son las personas más felices. Entonces hay un divorcio entre la educación y la vida. Por ende, un factor extremadamente importante es que nosotros, por el estilo que tengamos, ¿ya? Y si podemos reconocer otros estilos más por nuestra experiencia, ayudemos a nuestros estudiantes a aprender.
¿Alguien ha sido auxiliar acá? Si lo ha sido, ¿cuál era su función? No era dar la clase. Su función era ayudar a los estudiantes a que aprendan el contenido. Y entonces, pues era mucho más versátil y mucho más hábil para el manejo de estrategias táctico-metodológicas. Si se ponen a reflexionar aquellos que han sido auxiliares de docencia o han trabajado ya en escenario educativo, pues se darán cuenta que efectivamente lo que importa no es mostrar la información, lo importante es que aprendan los estudiantes. Y para eso seguramente han sistematizado, aún inconscientemente, muchas estrategias de aprendizaje que las han transmitido. Aprende de esta manera. Ustedes en medicina, ejercicios mnemotécnicos, los de derecho, ¿no? De alguna manera igual. O sea, cuál cantidad de técnicas para memorizar información y textos jurídicos de alguna manera en el orden que se presentan. Los gráficos, los de turismo, han usado también estrategias mucho más versátiles, tal vez mucho más afables, pero también involucradas con ejercicios seguramente de memorización, de comprensión, de resolución de problemas, de cuestiones, en este caso, de ciencias puras, matemáticas, cálculo. Bueno, acá Héctor Ruiz precisa unas reflexiones en torno a que hay que ayudar a que el estudiante pueda aprender de mejor manera. ¿Ya? Les dejo y me dices si es que no se oye o no se ve el video. Me llamo Héctor Ruiz Martín e investigo las acciones y circunstancias con las que nuestro cerebro aprende mejor. Imagínate que tomamos a una persona que no sabe nadar, y la situamos en medio de una piscina que no cubre, no se va a ahogar, pero la situamos en medio de la piscina y sin enseñarle a nadar le decimos: nada, tienes que nadar, tienes que ir de lado a lado de la piscina lo más rápido que puedas. Esa persona, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer lo que pueda, ¿no? Va a nadar y va a buscar la manera, pues, que le parezca más intuitiva de nadar, ¿no? Si a la persona que hemos puesto en la piscina le enseñamos crawl, que es la forma más eficiente de nadar y que no es intuitiva en absoluto, lo mismo pasa con las buenas estrategias de aprendizaje, lo que vamos a conseguir es que mejore su rendimiento. Y ahí es donde entender que la técnica, o sea, lo que hacemos cuando aprendemos, puede marcar diferencias. Aprender a aprender, ¿no? Aprender qué estrategias de aprendizaje son las más eficaces, les va a ayudar, les va a motivar y por lo tanto, ¿no?, va a poner en marcha esa rueda que es la que lleva a aprender, al aprendizaje. Y otra cosa que normalmente los estudiantes piensan es que repetir las cosas una y otra vez, repetir y repetir, va a hacer que se fije en la memoria. En cambio, investigaciones dicen que no es una estrategia eficaz de aprendizaje. ¿Por qué? Fíjate, ¿cuántas veces has visto un billete de 10 euros? Muchas. Muchas veces. ¿Lo podrías dibujar? Fielmente no. Fielmente, esa es la idea. Fielmente no. Artísticamente no importa. La cuestión es, ¿sabes qué elementos contiene? ¿Dónde están? A pesar de que lo has visto tantas veces. Bueno, seguramente pensarás, no me he fijado. Y en el no me he fijado hay dos cuestiones. Una que es la obvia, que es la atención. Bueno, podemos decir que le has prestado atención porque si no, no sabrías que era un billete de 10 euros. Pero lo que realmente no has hecho al decir no me he fijado es que no has pensado sobre el contenido de ese billete. No has buscado en ese billete patrones que te resulten familiares, no has buscado relaciones entre los elementos y has buscado sentido a por qué el billete contiene lo que contiene. Fíjate que estamos hablando, te estoy poniendo un ejemplo de un hecho factual, el aspecto de un billete. El aspecto del billete no es algo que debamos comprender, no es un hecho, no es un concepto. Y sin embargo, tratar de comprender el hecho nos ayuda a recordarlo mejor. En realidad, la memoria, desde el punto de vista científico, no es solo un almacén de datos sin sentido. La memoria en realidad es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa. Funciona como una red. Funciona como una red en la que todo lo que vamos aprendiendo se va conectando para crear conexiones, para aprender, ¿no?, para que nuestra memoria
esas nuevas experiencias se enganchen, ¿no?, con nuestros conocimientos a través de las conexiones, lo que tenemos que hacer es pensar. Cuando tratamos de apuntar un número que nos acaban de decir una matrícula, mientras buscamos el papel para escribirlo o encontramos el boli que pinta para escribirlo, vamos repitiéndolo en la cabeza continuamente. Y cuando por fin lo escribimos, desaparece. Porque si quisiéramos recordarlo, tendríamos que pensar sobre el número. Tendríamos que pensar si en ese número hay patrones que nos resulten familiares de otros números que conocemos, fechas, códigos postales, passwords, ¿no? Y entonces, ¿no?, buscar esas relaciones es lo que nos va a permitir realmente recordar el número. Pero una cosa más, la otra cosa que es importante es el cuándo repetimos. Fíjate que una práctica habitual es, que la hacen muchos estudiantes, es que, por ejemplo, si tienen que aprender un tipo de procedimiento, resolver un tipo de problema, por ejemplo, pues van practicando con varios problemas. Y a pesar de que quizá en ese momento ya han sabido cómo resolverlo, siguen haciendo muchos más, con la idea de que eso va a fortalecer su aprendizaje. Bueno, pues en realidad, en el momento que algo ya sabemos hacerlo, ya sabemos responderlo, seguirlo practicando no va a consolidar mucho más ese aprendizaje. En cambio, si nos esperamos un poco, unas horas, un día, y entonces sí lo volvemos a practicar, ahí es donde sí que esta práctica, esta repetición va a ser realmente eficaz. Esto es lo que se llama la práctica espaciada. Piensa además que repetir de una manera masificada es muy desmotivador. Así que una de las formas de intervenir sobre las emociones de los estudiantes y que esto sea positivo para su motivación es ayudarles a ser mejores aprendientes. Es decir, enseñarles buenas estrategias de aprendizaje que realmente van a proporcionarles un aprendizaje duradero, funcional, productivo, transferible. Se escuchó, se vio. Sí, Lisa, se escuchó. Gracias, Alejandro. Nunca de golpe, nunca esas jornadas maratónicas, y eso está totalmente ratificado por todos, por todos, por todos, por todas las vertientes de neurociencia igual, ¿no? De que estudiar esas 2 semanas antes del examen, en vez de prever los 2 meses y estudiar espaciadamente, pues implica precisamente un riesgo, no solamente de estrés, no solamente de enfermedad, no solamente, ¿no?, sino de que no va a ocurrir el aprendizaje. Había empezado mostrándoles, y valga esta explicación de la analogía, porque es eso, en el fondo, ¿para qué les voy a decir estas son las metáforas, estas son las analogías, cuando efectivamente las estamos usando todo el tiempo? Son extremadamente importantes para desarrollar precisamente esos puentes, esos andamiajes. Ya había iniciado la anterior sesión con la tejedora, ¿ya? Pues, ¿qué es el aprendizaje? Es precisamente lo que nosotros vamos a tejer con esta perfección y esta durabilidad, ¿ya? Y este impacto preciso que se vuelve precisamente una obra de arte con todas las de la ley, ¿ya? A ver, habíamos quedado fuera un poquito de la exposición esto del trabajo colaborativo, ¿ya? Vean esta bella foto de estas pirámides humanas que hacen en España. Pues son cosas, hay muchas cosas, y ahora todas, como les decía, después de la habilidad comunicacional, y eso implica también el manejo de otras lenguas, ¿no? Pero después de la habilidad comunicacional, saber expresar lo que sentimos, saber expresar realmente, hacernos entender, tanto de manera oral, tanto de manera escrita, mejor si además manejamos otras lenguas, pues la habilidad blanda más importante que está sostenida en este momento es la capacidad colaborativa, que tenemos que aprender y tenemos que enseñar a aprender a trabajar en equipo. ¿Qué significa trabajar en equipos? Es ayudarse entre sí,
para conocerse, para reconocerse de mejor manera. Fortalece la cohesión social. Son, de alguna manera, ¿no?, las estrategias más pertinentes para desarrollar habilidades de colaboración, de ayuda, pero también de cooperación. Este es un salto, ¿no? Hay una distinción que se hace. Si revisan un poquito de literatura de trabajo colaborativo, hay dos investigadores principales, los esposos, Johnson y Johnson, ¿ya? Son los que de alguna manera dan luces, ¿no? Y han desarrollado el hilván teórico, son como los Piaget del aprendizaje, pero estos son del aprendizaje cooperativo, y hacen una distinción entre el aprendizaje solamente que es el trabajo en grupo común, que puede ser tener mucho énfasis en la ayuda, pero un aprendizaje mucho más estratégico de acción cooperativa es precisamente el aprendizaje por cooperación. Tiene muchas más implicancias y obviamente implica un desgranamiento mayor de intervención curricular. Clarifica los objetivos. No están todo el tiempo preguntándose entre ustedes en los grupos pequeños qué teníamos que hacer, cómo teníamos que hacer, cómo teníamos que resolver. Fortalece la interdependencia positiva, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que pues ayuda precisamente a mejorar los lazos, a mejorar lazos que implica precisamente sostener mayor posibilidad de encontrarme y dilimar asperezas, por muy diferente y distante que sea con el otro, me ayuda a negociar. Por ende, mejoro mi comunicación. Por ende, establezco roles, normas y asumo roles, normas, como en el juego. ¿Cómo organizarlos? Esa es la gran pregunta. Lo que no hay que hacer es dejarlos organizados al azar, ¿ya? Al azar y a la conveniencia de los mismos estudiantes, ¿ya? Podemos utilizar formas aleatorias, ¿ya? Que en el fondo, de alguna manera, es un azar. Puede ser el listado, puede ser, no sé, no los conocemos, los dividimos por números, los hacemos formar de grande a chiquito, como nos lo han hecho en el cuartel, etcétera, ¿no? Ya, el azar vale, pero nunca dejarlos precisamente a que se conformen grupos por conveniencia de los mismos estudiantes. ¿Por qué? Porque la idea es precisamente conformar grupos. Sí, pueden ser que tengan mucha interdependencia positiva en estos grupos de afinidad y que puedan cumplir con con todos estos principios de claridad de normas, de cohesión social, de habilidades comunicacionales, etc. El problema es que cuando hay grupos consolidados, y esto pues porque vamos a tener grupos específicos en nuestras clases, y vamos a tener estudiantes diversos, pues seguramente habrán estudiantes que incluso se conocen desde el colegio o habrán hecho muy buen lazo de amistad en los primeros semestres y están desarrollando precisamente, ya han consolidado un grupo, ¿no? Y que efectivamente se convierten en aprendices eficaces. Pero también van a haber estudiantes con dificultades laborales, con dificultades de asistencia por motivos laborales, o con repitentes de asignaturas. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pues los excluidos, los que vienen solamente a esa materia, se van a juntar entre ellos y el grupo consolidado se va a juntar como grupo consolidado. Y en vez de alguna manera establecer un mismo nivel, ¿ya? O procurar desarrollar un nivel más adecuado en el escenario de la clase, pues precisamente generamos un desbalance mayor. El grupo consolidado, pues efectivamente va a trabajar adecuadamente siguiendo las pautas y los criterios especificados. El otro grupo, pues a ver si lo logra, a ver si conviene. Y claro, la postura docente siempre fue mantenerse distante, o han tenido experiencias en que el docente ha intervenido, ha monitoreado sus grupos, ocasionalmente tal vez. Hay diferentes argumentos que sostienen para organizar los grupos. Dependiendo la cantidad, es una razón, ¿ya? Entonces, depende qué tipo de estrategia vamos a trabajar. Si vamos a hacer un debate, pues fácil, tenemos dos, tres posturas, dividimos el curso entre dos en la cantidad de posturas que tengamos que hacer y establecemos roles o posiciones, ¿no? Pero si vamos a hacer un trabajo de investigación específico o si vamos a trabajar con una estrategia activa, ¿cuál es el número
que vamos a necesitar. Obviamente depende de la cantidad de estudiantes que vamos a tener, ¿ya? Hay muchas carreras en universidades privadas de semestres intermedios y superiores que no superan los 10 estudiantes. Pues ahí dependerá o no hacemos grupos, trabajamos con todos, pero eso nos da muchísima más libertad de personalizar también. Pero en escenarios masificados, ¿bajo qué criterios? Entonces la cantidad dependerá del tipo de actividad, de la profundidad de la actividad, de la magnitud de la actividad, ¿ya? Y de la estrategia a utilizar. Hay un número medio mágico. Me están siguiendo, ¿no? ¿Están por acá? Sí, Buenas Nixon. noches. Sí, 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 Lisa. aquí estamos. Buenas noches. Ya, gracias. Hay un número medio mágico, ¿ya? Que es precisamente el que los autores que han desarrollado estas investigaciones de estrategias activas sostienen. Es el número 6, ¿ya? El número 6, como que de alguna manera, que es el número con el que hemos trabajado el ABP, sostiene una pertinencia en la que no son tantos ni son tan pocos para poder desarrollar intervenciones de impacto entre mediano y profundo. Por ejemplo, sin embargo, si han revisado lo que es la estrategia del aprendizaje-servicio, que es intervenir con la comunidad, podemos tener grupos más grandes. Los estudios de caso podemos trabajarlos, sí, tal vez en parejas, pero no es un número adecuado. ¿Por qué? Porque generalmente esos estudios de caso le explican mucho análisis y profundidad. Entonces implica digamos, dotar, asignar mayor cantidad de estudiantes, ¿ya? O un trabajo de investigación. Pero nunca en función de que hay, por ejemplo, tantos temas, hay 12 temas, tengo 40 alumnos, divido 40 entre 12 y me sale un resultado de 3 a 4 estudiantes. No, ¿ya? No. De alguna manera hay que resguardar precisamente diferentes factores para determinar la cantidad de los integrantes. ¿Cómo los organizamos dentro de esa cantidad? Vamos a hacer grupos heterogéneos. Se prioriza siempre que sean heterogéneos, que sean diferentes. O más bien van a ser grupos homogéneos, como los que hemos organizado por afinidad disciplinar, por ejemplo. ¿Bajo qué criterio de homogeneidad y heterogeneidad? ¿De nivel? ¿De calificaciones? Ahora hemos utilizado un criterio de heterogeneidad de nivel de calificaciones. Todos tienen calificaciones muy altas, pero bueno, en eso hay ligeras diferencias también. En función al nivel y al ritmo del aprendizaje. Para eso tenemos que advertir claramente y siempre, de alguna manera, pues tratar de equilibrar los grupos. ¿Para qué? Para que sin romper esa interdependencia positiva, pues estudiantes mejor preparados que advirtamos que están en una situación, ¿no? De mejor preparación puedan colaborar, ayudar y desarrollar ese proceso de andamiaje de los estudiantes menos preparados. Y por último, de acuerdo a la predisposición y o necesidad de los estudiantes, no quiero trabajar con él porque no quiero, porque o se impone, o porque me ha tratado mal, o porque hemos chocado, o porque hemos tenido algún problema específico, porque somos de frentes políticos diferentes, o más bien porque sí quiero trabajar con él, porque vive cerca de mi casa y nos vamos juntos en la noche. Ya, ella vive en Vinto y yo vivo un poquito más allá, un poquito casi llegando a Sipe, y bueno, tomamos el mismo truco y aprovechamos ese tiempo, esa hora del trayecto, pues para conversar. ¿Cómo no vamos a atender esos requerimientos? Yo vivo en Viacha, tú vives en el Alto, pues aprovechen de hacer un trabajo juntos, ¿no? O porque efectivamente ambos trabajan y tienen una situación en la que pueden encontrarse específicamente en determinado espacio y pues se atenderán ese tipo de necesidades. Entonces, hay muchos factores, y particularmente estas 4 categorías para poder organizar los grupos. No me estoy cortando, estoy con internet bajo. Está bien, Lisa. Ya. Entonces, cuiden eso y desde ahora nunca más pidan a los estudiantes organicen sus grupos y déjenlos en su libre albedrío. Hay criterios, por lo menos tomen alguno de estos para organizar.
Estos autores, retomados por la Frida Díaz Barriga y el Gerardo Hernández, pues señalan, por ejemplo, diferencias entre lo que son los grupos de aprendizaje cooperativo y los tradicionales. En los grupos de aprendizaje cooperativo se tiende a que haya interdependencia positiva, haya valoración individual, grupal, los miembros sean heterogéneos, el liderazgo sea compartido, la responsabilidad sea tanto por uno como por los demás. Se enfatiza no solamente la tarea, sino el proceso. ¿Ya? Se enseñan entre ellos mismos habilidades sociales indirectamente. El profesor, la profesora interviene, monitorea, ¿ya? Y ocurre un procesamiento colectivo. No hay, de alguna manera, una suerte de dosificación, de collage. Ahora, ¿cuál es nuestro rol? ¿Ya? El rol docente para desarrollar los grupos o trabajar colaborativa, cooperativamente. Primeramente, especificar siempre el propósito y lo que vamos a hacer. Tomar decisiones respecto si estamos en un escenario físico, presencial, de la forma, del ambiente, del clima, para organizar los grupos, ¿ya? Y ahí efectivamente implica ya saber cómo los voy a organizar, por cuántos, pero también darles un espacio adecuado, ¿ya? Para que cada uno de ellos trabaje adecuadamente. Explicar con claridad lo que van a hacer, monitorear la efectividad del trabajo colaborativo, ¿ya? Intervenir si es que hay necesidad de proveer asistencia y evaluar cómo han trabajado colaborativamente. Eso tratamos de hacer. Sé que en la cuestión virtual obviamente esto es mucho más ilusorio, ¿no? Pero habrán advertido que hay, sí, en diferentes tareas colaborativas, pues un criterio que implica la capacidad de articulación y cohesión. ¿Qué preguntas nos podemos hacer? ¿Ya? ¿Cómo se desempeñan de manera individual los estudiantes? ¿Se muestran implicados, motivados, responsables? ¿En qué medida los miembros discuten de manera inteligente las preguntas o más bien están mirando solamente la superficie? Hay estudiantes que toman la iniciativa la mayor parte del tiempo. Hay otros que se sienten inhibidos. ¿Qué ocurre? Hay estudiantes que tienden a dominar las discusiones y a imponer sus puntos de vista a los demás. Hay otros que parecen ansiosos o renuentes a aceptar lo que otros han dicho, o más bien están pasivos. Hagan nomás. Hay personas que parecen correr, que solamente quieren, ya, ya, nos apuremos, ¿no? Y descuidan precisamente ese clima de interdependencia. Y por eso también descuidan la profundidad del trabajo. Hay que hacer la tarea, hay que cumplir nada más, y no hay que aprender. Y el clima del grupo se caracteriza por el respeto mutuo, por la aceptación, por la empatía, o por el contrario, se advierte que a alguien o algunas personas se las está segregando, excluyendo. Son preguntas, algunas, y van a advertir que las preguntas son la, lo más importante que podemos hacer para poder desarrollar precisamente nuestro seguimiento a estos grupos. Y hay diferentes técnicas y estrategias. Estrategia, de alguna manera, como algo que puede ser mucho más consolidado esta secuencia de pasos, pero no, que puede ser adaptable según la necesidad. Y una técnica, en cambio, tiene una precisión rigurosa, más rigurosa, y una de esa secuencialidad de pasos para lograr algo, ¿no? Pero ya hay técnicas y estrategias desarrolladas. Una es ese Jigsaw, que ahora vamos a emularlo un poquito, vamos a dividir nuestros grupos y nos vamos a fragmentar y ¿no? Se van a mezclar entre sí y van a volver a su grupo. Ese es el Jigsaw, el rompecabezas. Controversias, debates, tormentas de lluvia y esta pecera, el Café Mundial, estas están descritas en ese sitio de la PUC de Chile. Aprendizaje en equipos, aprendiendo juntos, investigación en grupo, grupos de enfoque.
todas estas técnicas pues tienen sus patrones específicos y orientaciones de desarrollo, ¿no? Para poder alcanzar precisamente estas finalidades de cohesión cooperativa. Bien, cierro con este video, este otro del Mariano Sigman. Y me dicen, por favor, igual que si es que no se escucha o no se ve, para que vean la importancia que significa para el aprendizaje el hecho de que los estudiantes trabajen entre pares, pero que a la vez los estudiantes asuman una situación, un rol que generalmente no lo tienen. Es ese rol de autoridad pedagógica, es ese rol de enseñar. ¿Ya? Con investigaciones empíricas lo sustenta acá este neurocientífico argentino, Mariano Sí. Me dicen si es que no se escucha o no se ve. Sabemos que una de las mejores cosas que podemos hacer en el aula, cuando a un chico le cuesta aprender algo, es ponerle un tutor dedicado que esté con él específicamente para resolver ese problema. Pero por supuesto esto pertenece a un mundo ideal porque es inviable de toda perspectiva hacer que cada vez que un chico tiene un problema tenga un tutor dedicado. ¿Cómo podemos hacer para encontrar una solución a este problema que sea factible? Lo más natural quizás es hacer que los chicos se enseñen entre ellos. Esto por supuesto despierta un montón de problemas y un montón de interrogantes como ¿es que un chico está capacitado para enseñarle a su alumno? Es que quizás si no conoce de todo bien aquello que está enseñando, en vez de enseñarle quizás lo confunda un poco. Hace tiempo que muchísima gente, nosotros entre ellos, venimos estudiando cómo funciona en el aula cuando los chicos, cuando los pares se enseñan entre ellos. Y descubrimos lo primero, que cuando un chico le enseña a otro, aun cuando no sea un maestro y cuando no conozca perfectamente aquello que está enseñando, es suficiente para que el que recibe la información, para que el que recibe la educación, pueda mejorar en un montón de disciplinas. Es decir, poner un tutor, por ejemplo, de un grado superior, un chico de tercer grado que tiene un tutor de un cuarto grado, de quinto grado, es algo que al chico que recibe esa información le ayuda mucho. Pero no solo eso, y aquí viene lo más interesante, para aquel chico que está enseñando, también está aprendiendo. Esta es por supuesto una fábula, es una idea muy vieja de la educación. De hecho, como lo expresó Séneca hace un montón de tiempo, docendo dicimus, es decir, al enseñar aprendemos. Y tiene que ver con que enseñar no es solo adquirir conocimiento, sino que es asimilar ese conocimiento en el lenguaje propio de cada uno, en el lenguaje del pensamiento de cada persona. Cuando enseñamos al otro, estamos ordenando aquello que aprendimos, estamos subrayando aquellas cosas que son más importantes, estamos poniendo aquellas cosas que conocemos una suerte de flujo del tiempo en el cual las cosas se suceden naturalmente, y todo eso forma parte de un proceso de recapitulación en el cual el que enseña no solo le comunica información al otro, sino que está aprendiendo. Es decir, cuando ponemos un chico a enseñarle a otro, no solo aquel que es el pupilo, aquel que es el que está recibiendo la información y que aprende, sino que el maestro es alguien que también está aprendiendo, es alguien que también está descubriendo. Ganan los dos cuando se enseñan los unos a los otros. Esto, por supuesto, ni mucho menos reemplaza el rol del maestro en el aula. No alcanzaría, no funcionaría en un aula en la cual los chicos se enseñan entre ellos, sino que puede servir, y sabemos que sirve, como una actividad para consolidar conocimiento adquirido. Es decir, pongamos un ejemplo, por ejemplo, es una clase de fracciones. Fracciones es un tema que sabemos que cuesta mucho a los chicos y que requiere mucho tiempo, no solo de asimilación, sino de práctica de conceptos. Después de haber dado esa clase, después de haber dado los conceptos fundamentales, después de haber practicado, sabemos que es útil y formativo reunir los chicos, a veces en grupos de dificultad parecida, es decir, chicos que tienen el mismo conocimiento, a veces grupos un poquito más dispares, como para que compartan ese conocimiento y que uno le enseñe al otro, y cuando juegan ese juego, los dos están ganando. La enseñanza entre pares tiene un montón de otras ventajas. Primero es que los chicos son docentes compulsivos. No solo los chicos, es decir, todas las personas tienen una vocación innata por compartir aquello que conocemos. Es una situación muy agradable y esto hace que aún en una situación que uno imagina de examen, es decir, en un examen lo que un maestro quiere es saber cuánto conoce el otro. Y para eso uno le hace preguntas, un examen en el cual te pregunto cuánto es que 3/5 es mayor que 4/7. Son preguntas en las cuales uno examina el conocimiento del otro, pero le hace una situación muy atípica, en la cual el otro está muy a la defensiva, está tenso, está en una situación que no es la mejor para expresar su propio conocimiento. Lo que nosotros descubrimos en el laboratorio
muchos experimentos hechos en colegios, es que cuando ese mismo examen no se toma de manera directa, sino que se le pide a un chico que le cuente esa información a otra persona, en una situación en la cual él ahora es el docente, lo expresa mucho más libremente, lo expresa mucho más contundentemente, y por lo tanto, solo para conocer el conocimiento del otro, ponerlo en el lugar de maestro por un rato, es algo que es mucho mejor. De hecho, esto es algo, estamos pensando en llevar a la escuela algo que forma parte de la vida cotidiana. Si los chicos juegan a ser docentes, los chicos juegan a ser padres, los chicos juegan a ser madres, los chicos juegan a juegos de roles, en los cuales lo que están haciendo es, ¿qué pasa si yo expreso este conocimiento desde algún lugar que no es el lugar propio, en el cual me lo están examinando, sino en un lugar en el cual estoy en una posición natural para volcar este conocimiento? De hecho, una cosa entretenida y divertida es que nosotros hacemos un montón de experimentos en los cuales le contamos a un chico algo, se lo explicamos, y después viene otra persona, puede ser un adulto, un actor, puede ser otro chico que no conoce ese conocimiento. Y lo primero que observamos es que los chicos, cuando están en esta situación en la cual son docentes y son dueños de un conocimiento que el otro no tiene, les encanta. Están tremendamente estimulados. Se paran, se levantan, gesticulan, verbalizan, usan todo un lenguaje ostensivo de comunicación de todo tipo. Y además, los chicos, cuando nosotros hacemos actividades y les enseñamos cosas, muchas veces quieren parar porque se aburren, porque están cansados, pero nunca jamás encontramos un chico que quiera dejar de enseñar. Es decir, el lugar de maestro, que es un lugar en el cual los chicos no suelen estar en la escuela, el lugar de maestro por un tiempo, jugar a ser maestro por un tiempo, los saca a un lugar en el cual están tremendamente estimulados, en el cual tienen muchísima más motivación para compartir el conocimiento que ya tienen, en el cual le enseñan a uno de sus pares y además en el cual, cuando están haciendo eso, ellos mismos están consolidando y aprendiendo su propio conocimiento. ¿Escuchó? ¿Entendió? Sí, Lice. Gracias. Así es. Igual, así como del Mario Alonso, Puch, escuchen todo lo que puedan escuchar de este señor, del Mariano, sí. Bien, nos vamos a ir al Padlet, ¿ya? Les voy a pedir que recuerden una situación significativa, pero con intencionalidad educativa, es decir, ha sido producida en la escuela o no en una escuela. Puede ser un grupo scout, a eso me refiero con lo no formal. Puede ser un taller de una ONG, puede ser una capacitación sindical, puede ser un grupo religioso, una catequesis, ¿ya? Pues estos procesos han tenido una planificación, han previsto unos resultados de aprendizaje, han desarrollado quizás un patrón, una pauta de evaluación, ¿no? Pero fundamentalmente han tenido una intención educativa, ¿ya? Uno cuando va a un taller determinado, pues seguramente, claramente estoy aprendiendo, no sé, compostaje, estoy aprendiendo, ¿no? A talar árboles, a criar aves, aún por muy chiquitito que sea, aún una catequesis, aún los scouts, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una programación, no es una improvisación que se da ahí. Hay que hacer nudos, hay un programa, hay el programa de las cartillas de Powell, los lobatos tienen un programa determinado, los exploradores, los pioneros tienen un currículo diferente. Bien. O puede ser de la escuela, de la universidad. Pero sean bastante descriptivos para identificar por qué ha sido significativo. Puede ser positivo o negativo, no importa, pero ha sido significativo. Se les queda. ¿Y qué significa que sea significativo? Que haya tenido pues mucha carga emocional y que hayas tenido precisamente perdurabilidad en su memoria. Es decir, esto no me olvido nunca más. ¿Por qué? ¿Qué contenido fue desarrollado? ¿Cómo se desenvolvió metodológicamente? ¿Qué estrategias se utilizaron? ¿Cuál fue la actitud del docente? ¿En qué atmósfera, clima lo lograron? ¿Lo hicieron solos o con sus pares? ¿Tomaron en cuenta sus necesidades y expectativas? ¿Les permitieron experimentar con diferentes tipos de aprendizaje? Y terminan valorándolo. Lo vamos a hacer en el Padlet.
Padlet. Y les voy a compartir acá. Les estoy compartiendo acá el enlace en el chat del Zoom. Solamente. ¿Ya? Ya saben cómo utilizarlo. Y si quieren escuchar mientras escribimos alguna musiquita en particular, pues les agradezco que me busquen el enlace de YouTube o de alguna plataforma libre que no necesite un logueo, digamos, para escucharlo. ¿Ya? Voy a dejar de grabar. Bien, les agradezco. Gracias. Los que están todavía escribiendo, pues termínenlo. ¿Ya? El Padlet va a seguir abierto. Y después su descarga, pues está enlazado acá en el icono en esta diapositiva. Bien, vamos a empezar la tarea. Esta tiene dos partes. La primera parte la vamos a hacer en menos de media hora, ¿ya? Si bien el marcador iba a decir 30 minutos, los voy a sacar unos minutitos antes, ¿ya? Vamos a abrir ese mini quest que está en la tarea, en el espacio de la tarea. Y bueno, más bien se resolvió la plataforma. Pero en este espacio de la tarea 2 hay un enlace que dice en respuesta al desafío planteado en la mini quest. Muy bien. En esta mini quest o mini quest vamos a trabajar un escenario, ¿ya? Una tarea y un producto. ¿Qué es una mini quest? En este sitio usted trabajará o con una mini quest, es una actividad de enseñanza y aprendizaje que utiliza recursos de la red a partir de los cuales los estudiantes elaboran o construyen determinados aprendizajes e implica estas tres fases. Un escenario, ya vean cómo estas estrategias tienen sus etapas. El ABP tenía sus 7 etapas, es el que hemos realizado de la versión Master. Muy bien, este tiene 3 etapas. Un escenario, una tarea y un producto. Parte igual de un escenario, ¿ya? Que les voy a dar lectura ahora. ¿Están por acá? ¿Me están escuchando? Sí, sí, listen. Sí, sí, sí. Sí, listen. Gracias. Entre lo tradicional y lo transformador, el dilema en la Facultad de Humanidades, el desafío metodológico, ¿ya? Asuman este rol. Ustedes han sido convocados de urgencia. Como miembros del Comité de Desarrollo Curricular, su equipo tiene una responsabilidad crítica. Asegurar que el nuevo modelo de educación basada en competencias no se quede solo en el papel. La universidad acaba de aprobar este cambio metodológico, lo que exige que los docentes reduzcan las clases magistrales tradicionales y comiencen a utilizar estrategias activas. Para iniciar esta transición, la profesora Isabel, la coordinadora académica, organizó un taller piloto con los docentes de primer semestre de las materias teóricas. El resultado fue un choque de opiniones. Los profesores, aunque tienen mucha experiencia en su área, mostraron una fuerte resistencia. Sienten que estas metodologías nuevas podrían bajar el nivel académico o que simplemente no aplican para materias que son de mucha lectura y teoría. Isabel los ha llamado a su oficina, a ustedes del Comité de Desarrollo Curricular, y les muestra las notas de la reunión. Se han identificado 4 mitos o grandes resistencias que amenazan con frenar todo el proyecto. El primer mito es el miedo a perder el control en la clase invertida o el aula invertida o el aprendizaje invertido. El profesor Arispe argumenta, si les mando la teoría para que la estudien en casa, simplemente no la van a leer. Y si no doy mi clase teórica completa en el aula, siento que no estoy enseñando. Dejar que ellos revisen el material solos es demasiada responsabilidad para estudiantes de primer semestre. 2. El prejuicio sobre el estudio de caso. La profesora Montenegro señala,
Los estudios de caso están muy bien para medicina o ciencias empresariales, donde hay un paciente que curar o una empresa que salvar. Pero en materias de análisis o de historia, nosotros no resolvemos problemas técnicos. Querer meter nuestra teoría en un caso es simplificar demasiado las cosas. 3. La confusión con el aprendizaje experiencial o el método o el ciclo de Kolb. El profesor Salinas cuestiona el modelo. Entiendo perfectamente que el ciclo de Kolb funciona para alguien que está en un laboratorio de química o haciendo una práctica clínica, pero ¿cómo genero una experiencia concreta o una experimentación cuando estamos estudiando conceptos abstractos, historia, poética? 4. La idea de que la simulación es un juego. Finalmente, un grupo de docentes se opone al uso de las simulaciones en el aula. Tratar de replicar situaciones reales complejas en un ejercicio de 30 minutos dentro de la clase parece un juego de niños. La educación superior exige estudio serio y lectura profunda, lo que pongamos a los alumnos a actuar o a hacer juegos de rol. Isabel los mira con preocupación. Si no logramos darles una respuesta pedagógica, les dice, clara, que desmonte estos mitos y les demuestre con ejemplos sencillos cómo estas estrategias sí funcionan en cualquier materia, los docentes no van a aplicar el nuevo modelo. La responsabilidad recae en ustedes, pues tienen el conocimiento fresco y cada uno de los grupos fue designado como experto. Bueno, individualmente se les pidió que leyesen y se convirtieran en especialistas de cada una de estas estrategias. Sí. Deben actuar en conjunto para resolver este problema. Y es aquí donde entramos un poquito con el jigsaw. ¿Ya? ¿Cuál es la tarea? ¿Ya? Primeramente, en los grupos que a Ya, continuación hoy vamos a armar. estamos entrando a una tarea, porfa. Perdón, Juan, estás con tu micrófono. Se llama, quizás conoces. Perdón, Juan, te he silenciado. A ver, eh, la primera parte de lo que vamos a hacer es que vamos a combinarnos, ya vamos a mezclarnos porque vamos a tener ahora grupos heterogéneos, grupos donde por lo menos hay un experto de cada estrategia. No están todos, seguramente van a faltar expertos, pero bueno. Lo primero que van a hacer es construir esta tabla de refutación. Ustedes van a crear, no hay una plantilla para esto, ¿ya? Van a crear una tablita de 2 columnas con esta fila de encabezado, estrategia y mito. En esta columna de estrategia y mito copian lo que es la estrategia y el mito. Copian esto. Y en la segunda columna, pues tienen que hacer una argumentación. Este trabajo es individual, porque después van a volver a sus grupos, ¿ya? Van a volver a sus grupos y tienen que terminar de precisarla. Pero, por ejemplo, los que han estudiado clase invertida no saben de las otras estrategias. Entonces, ¿qué van a hacer en esta primera parte? En esta primera parte del estudio, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a juntar los grupos y precisamente, ¿ya? Cada uno va a exponer a sus compañeros en qué consistía su estrategia, para que todos tengan por lo menos una idea de qué hacía referencia la otra estrategia. Adriana contará el aprendizaje invertido a su grupo, ¿no? Fabiana lo que es el aprendizaje, perdón, el ciclo de Kolb, Alejandro lo que es el estudio de caso, ¿ya? Denis en este grupo lo que es simulaciones, y eso es lo que vamos a hacer en esta primera menos que media hora. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente contarse entre ustedes en qué consistía cada estrategia. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? ¿Están por acá? ¿Se ha entendido?
Sí, se Así entiende, es. Licen. Ya, Sí. gracias. Ahora hay quienes no están, es verdad, pues lamentablemente van a tener después que investigar por su cuenta en los grupos ya definidos. ¿Qué es lo que van a hacer? Entrando a estos grupos pequeños, haciéndose un rol, 5 minutitos por cada uno, a lo sumo, cuentan en qué consistía la estrategia que han estudiado, para que todos tengan idea más o menos de qué tratar. No tienen que producir todavía nada, después van a producir esa matriz completa. Ahorita simplemente conozcan todos en qué consiste. Ay, tengo un problema con la sala 5. En la sala 5 solo están Mario y Gonzalo. Voy a tener que rehacer las salas, ya no están todos, porque si no, pues ni modo. Bacán. Ya. Alguien de simulación acá. Tampoco está Renata. Ya voy a mover las salas para que todos tengan al menos uno de cada estrategia. Voy a disminuir la cantidad y en algunos habrán dos de la misma estrategia. Fabiana, Leandro, Fernando, perfecta simulación. Perdón, ¿cómo se llama la tarea en este caso? La tarea se llama mini quest. Es el mini quest que está dentro del espacio de la tarea. Vamos a trabajar con ese site. Está bien. Lice, la tabla de refutación la vamos a hacer hoy mismo Después, sí, hoy no, mismo, pero después. Sí, no solo es la tabla, hay que hacer la tabla de refutación, hay que hacer una situación y hay que hacer una planificación. Pero ahorita conozcan las estrategias. ok. Ah, no está Denis, perdón. Perdón, de los verdes me faltan hartos. Octavio está, no está Octavio. Está sí Juan, Bien, dicen, está, dicen, ¿cuál estoy aquí, está? Juan. No está Renata, está Carla, sí, está Naira. Naira está, no, pues no. El problema es ese, no está ni Naira, ni Denis, ni Octavio, ni Renata, solo hay dos. Ya, se van a quedar sueltos los de simulación, lo siento. Estoy abriendo 4 grupos, ya, y lo de simulación queda lamentablemente pendiente.
En dos grupos van a tener, quienes cuenten simulación, en los otros pues van a tener que investigar. A lo sumo, 5 minutos por cada estrategia. Cuéntense de qué trata. ¿Ya? Pueden entrar a las salas pequeñas. Volvimos. Bien, no todos han hecho su tarea, no todos han leído, no todos han compartido su estrategia, pero los que sí lo han hecho, pues les agradezco esa colaboración y esa entrega. Porque es importante decir lo que hemos hecho, porque cuando la verbalizamos, la incorporamos dentro y la expresamos en un lenguaje, precisamente lo que afianza la lectura. No hay mejor cosa que se les pida a los niños y a los jóvenes, ¿ya? A que les cuenten lo que han leído, porque uno tiene que efectivamente poner en su propio lenguaje aquel mundo de ideas. Y ojalá nunca, nunca pidamos que nos repitan la información tal cual ha sido escrita. No estamos haciendo un teatro, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar a a la siguiente fase. Acá en el mini quest, ¿ya? Primero entonces, vamos a volver a sus grupos originales. Ya ahí sí les pido con quienes no estén, pues tomen contacto, definan un coordinador, básicamente un coordinador y un secretario, ¿ya? Que sean diferentes los roles a los que han trabajado en la anterior tarea. El coordinador consulte precisamente con los faltantes y designen tareas. Si es que efectivamente no va a apoyar en el trabajo, pues hágamelo saber, porque tampoco es justo que efectivamente nos banquemos la actividad de quienes efectivamente no van a poder cumplir con su responsabilidad. ¿Ya? ¿Eso está claro? Primero que tienen que hacer es entonces ponerse en contacto con sus pares que no están en la sesión para asumir precisamente la corresponsabilidad de la tarea. Está claro. Gracias, Mario. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Además, lo que van a hacer se llama una ficha de intervención que consiste en colocar esta estrategia y el mito, ¿ya? Ah, no, perdón. Dos cosas. Esta tabla de refutación, ¿ya? Por un lado, ¿ya? Y por otro lado, una solución práctica. Acá hay un ejemplo. En lo que dice producto hay un ejemplo. Y este es un ejemplo cortito sobre el ABP en el caso de que el mito haya sido este. ¿Y cuál sería la solución? Bien, acá hay tres categorías que tendrían que detallar así brevemente. ¿Qué va a hacer el docente? ¿Qué haría el estudiante? ¿Por qué no funciona? ¿Ya? Y más o menos esa explicación en torno a su estrategia específica la van a hacer de manera genérica, pero también junto, junto con este escenario, pero de esta tabla de refutación, ¿ya? Cada grupo va a crear una tablita, no hay una plantilla para eso. Ya van a crear su tablita y la van a colocar en un solo documento. Y primero van a poner sus nombres, no sé, el nombre de la tarea, van a crear esta tablita y cada grupo tiene que, copiando el mito, redactar este argumento de refutación pedagógica. Ustedes como responsables de ese comité de diseño curricular. Y la segunda parte es que cada grupo se ha especializado en una estrategia. Como segunda parte va a crear precisamente una breve situación, ¿ya? Una breve situación en torno al mito y en torno a esta solución práctica, pero le va a dar una planificación, ¿ya? Y por ejemplo acá, cada grupo tiene en estas plantillas que se les han brindado acá en la carpeta de recursos. Acá al final tienen plantillas de planificación de estrategias activas. Tienen las 4 plantillas según cada estrategia para cada grupo.
Y esta plantilla, por ejemplo, del aprendizaje invertido, van a escoger, ¿ya? Van a escoger alguna asignatura de cualquiera de ustedes, pero escojan la unidad de aprendizaje teórica, porque el caso es para asignaturas teóricas. Seguramente en alguna asignatura tienen algún elemento o contenido más teórico. Escojan esa unidad, acá simplemente colocan el nombre, el elemento de competencia, qué saberes van a trabajar en esta planificación, cuántas personas por grupos y qué roles va a tener, si es que ustedes deciden para trabajar el aprendizaje invertido, qué propósito tiene, ¿ya? De la estrategia. Y acá en cada plantilla hay unas etapas, salvo en la de simulación. Entonces acá ya hay más o menos qué etapas se tienen que seguir. Para el aula invertida, antes de la clase, durante la clase, después de la clase, qué actividades van a desarrollar, con qué recursos, en qué tiempo. ¿Ya? Ya tienen acá pautadas las fases, las etapas. La plantilla, el grupo que le ha tocado investigar estudio de caso, pues tiene estas etapas, lo mismo, ¿no? Tiene que identificar alguna unidad de aprendizaje cuyo elemento sea más teórico de alguno de ustedes. Golpear acá solo los saberes que van a ser trabajados con esta planificación. Selección y definición del caso, la lista de preguntas, localización de fuentes, análisis e interpretación, informe, conclusiones. Los que van a trabajar o los que han sido designados en la metodología de Kolb. Presentación de una situación problematizadora, reflexión, conceptualización, aplicación práctica, cierre. Y los de la plantilla de simulación, pues es una plantilla abierta, porque no hay unas etapas definidas, ¿ya? Pues acá ustedes tienen un poquito, sí, más libertad, más riesgo también, pero identifiquen una secuencia de etapas: conformación de roles, grupos, asignación de tarea, definición, seguimiento. Vean ustedes en el grupo de simulación cómo van a desarrollar esta actividad. ¿Se ha entendido qué es la tarea entonces? Lice, no sé si entendí bien, pero esta plantilla, Sí, entre todos tenemos que escoger un tema de cualquiera de nosotros. tal cual. O sea, escogen algún elemento de competencia, algún contenido de alguna unidad que sea más teórica, de cualquiera de ustedes. Tiene que ser real, para que ustedes ya vean cómo se está planificando estas estrategias para alguna de sus asignaturas. Ok, entendí, Licen, gracias. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Ya? Esta estrategia y mito asignado, ¿ya? Por un lado, y por otro lado la solución. Bueno, los cuatro mitos con su solución pedagógica, más esta plantilla de planificación. Esa es la tarea, ¿ya? Entonces, la entrega es la tabla de refutación más la ficha de diseño de intervención y la planificación de la estrategia. Esa ficha de diseño es algo sencillito, es como un resumen de la planificación que van a realizar. No hay una plantilla, por eso también se les ha dado libertad. Ustedes van a trabajar en esta planificación en particular, pero manteniendo los grupos. El grupo uno va a trabajar en la aula invertida, el grupo 2 en el método de Cole, el grupo 3 en el estudio de caso, el grupo 4 en simulación, pero no pueden no hacer la parte primera, que es esa tabla de refutación de esos 4.000. ¿Se ha entendido? ¿Podría retroceder atrás, Lice, en las imágenes? ¿Dónde?
No, ya se pasó. Creo que era hacia adelante. Ahí, Según entendí, Lice, primero tenemos que hacer el mito, ¿verdad? Y por los argumentar cuatro, el mito. los Esa cuatro. sería la tabla de refutación, Sí, ¿verdad? sí. Esa sería la tabla de refutación. Ok. La ficha de diseño de intervención, ¿cuál es? Porque Es la este breve planificación de la resumen. estrategia, La planificación de la un breve estrategia la resumen. hacen en la plantilla, pero esa Sí, ficha de eso ya está en la plantilla. intervención es esta. Esta ficha de intervención, ya, ficha de intervención lo llama acá, ya, es esta solución práctica. Y acá hay un ejemplo del ABP, Ah, ya, ya. pero que en este caso, pues no Eso- tienen que responder al mito específico que está planteado ahí, sino que efectivamente esta ficha de intervención es como un resumen de su estrategia, qué va a ser el pero si este docente, es qué el va a ser. ejemplo, nosotros nos tenemos, pero si este es el ejemplo, nosotros nos tenemos que inventar un mito o qué. No, los mitos están acá, los mitos son estos. Los Pero en mitos el son ejemplo que da genéricos, la ¿no? ficha, pero en el ejemplo que da la ficha, ¿qué tenemos que poner nosotros en estrategia y mito asignado? El mismo mito Sí, que anteriormente hemos sí, sí, visto. sí, sí, Ah, ya. sí, 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 tal cual, el mismo mito que está asignado para su estrategia, que al seguro Ok, va a listo. ser coincidente con la estrategia que van a desarrollar, Entiendo. ¿ya? Lice, una pregunta. Sí, adelante. Lice, el cuadro de la refutación de los casos o de los mitos, Sí, debemos hacerlo, eh, entiendo que los grupos que vamos a trabajar ahora son, estos, los que estás viendo en pantalla. el grupo número uno me ha tocado aula invertida. Sí, Tenemos que hacer esa refutación de los cuatro desde casos, la estrategia activa de claro, los, desde los cuatro casos, pero solamente la refutación va a estar no, 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 las desde la reputaciones de estrategia los activa cuatro. de aula invertida No, 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 para o los tenemos cuatro, que, de los ah, cuatro, ya. de los cuatro. O sea, vamos a negociar y vamos a ver qué estrategia activa es la mejor para refutar cada caso, en pocas palabras, Mm, cada mito. no, pues cada mito tiene su argumento de impedimento en base a la estrategia. Más bien lo que tienes que hacer es entender la estrategia activa para refutar esto que se está diciendo. ¿Por qué, por ejemplo, esto de la simulación es un juego de niños? No, la simulación no necesariamente son un juego de niños, por esto, por esto, por esto, por ejemplo. Porque en el aula Excelente. invertida hay un riesgo de que los estudiantes no lean en el primer semestre. Entonces, ¿cuál sería precisamente el argumento de refutación? Generar Gracias, responsabilidad, dice. no sé, ¿ya? Gracias. ¿No de qué? Le hice una consulta. Sí, Toda esta tarea va a ser un solo documento, un solo la documento. plantilla y no lo Ahí de los mismo en la mitos. misma plantilla le van colocando la tablita, no se ha creado una plantilla, ¿ya? Ya, Precisamente para que ustedes se muevan con más versatilidad. ok, gracias. ¿Ok? Dice, ¿hasta cuándo hay que acabar todo esto? Hasta el lunes, Ah, ya. ¿sí? Y es en grupo, ¿verdad? Sí, sí, en estos mismos que están viendo. Ok. En la sala 4 solo hay dos personas. Está Carla y Juan. Carla, ¿estás por acá? Juan, ¿estás por acá? Sí, listen, aquí estoy, Juan. Y Carla, bueno,
Vean de cómo coordinar, Juan, con Octavio, con Renata, con Naira, con Denis, que no están. Ya, dicen, gracias. Entonces, esta media hora, inicien el trabajo, organícense y bueno, distribuyanse roles también. Adelante, pueden sumarse. En clase. Entonces, Ya, para aclarar, primera parte, ¿ya? Primera parte de la tarea, la tabla de refutación. Tiene que tener los 4 mitos, para eso tienen que conocer las 4 estrategias, ¿ya? Segunda parte, esa breve ficha de intervención que puede ser un resumen de la planificación que van a realizar. Tercera parte, la plantilla de planificación según la estrategia asignada en la anterior sesión. Grupo 1 ha definido sobre qué va a ser su planificación. Del aula invertida, sobre qué asignatura. Nos hemos olvidado. Nos vamos a organizar internamente. No llegamos a esa parte, dice siempre. Estamos debatiendo. Ya. Bueno, tiene que ser de alguna asignatura suya, ¿no? De cualquiera de ustedes.
cómo lo trabajarían, que es bastante versátil también. Sala 2. Los del método de Kolban definidos sobre qué asignatura van a planificar. Sí, ustedes sí me han Sí, dicho. Licen, Ya. ¿Sobre cuáles? Eso no sé. es la asignatura de Fabiana. Ah, ya. Ya, de innovación. Sí, de innovación, planificación de recursos se Ya, llama, a de lo que acuerdo. recuerdo. Ok. Los del estudio de caso. ¿Han llegado, Alejandro? Sí, Lice, vamos a hacer sobre nutrición deportiva, Ya. sobre la unidad de requerimientos de macronutrientes y micronutrientes en el deportista. De Es Andrea. el tema de Andrea, sí, de De ella Andrea. es. Perfecto. Está bien. Y en la simulación, Octavio, perdón, Juan, Carla, ¿han podido hablar con su grupo? Y recién se están reportando, recién vamos a elegir los temas, dicen. Ya. Pues cualquier novedad ya están advertidos. ¿De acuerdo? Ya, gracias, dicen. Bien. Hay estos criterios. ¿Ya? Se va a calificar sobre 30 puntos. O sea, 30 puntos no es poco, es harto. ¿Ya? El uso correcto de la teoría ¿no? Para la precisión de la tabla de refutación tiene un 30%. El ejemplo realista, ¿ya? En la viabilidad que puede, como les digo, ser una referencia a su propia planificación, un 15%. La coherencia y la solvencia de las acciones de la planificación tiene un 35%. Orden, claridad, puntualidad, ¿no? Precisión en el texto, limpieza, formato, pues cuestiones de forma, un 20%. La entrega es grupal, solamente la va a entregar el coordinador o la coordinadora, como dice ahí, y nada más, pues la entregas hasta el lunes a la medianoche. La siguiente semana ya terminamos el módulo y la siguiente semana vamos a trabajar individualmente en cada uno de sus propios planes. ¿Ya? Entonces vayan a ajustar también sus propios planes. ¿Por qué? Porque vamos a producir la metodología de sus unidades de aprendizaje. ¿Dudas, consultas? Pues que tengan buen fin de semana. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, dice. Buenas noches, Gracias, Licen. dicen. Muchas gracias. Chao, Lice. Chu, chu, chu. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches.